Directiva número 002-2025 EF/54.01, directiva que establece disposiciones para la elaboración del Plan Anual de Contrataciones. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 1. Finalidad. La presente directiva tiene por finalidad establecer criterios para la elaboración del Plan Anual de Contrataciones en cuanto se implemente el Plan Anual de Contrataciones del Cuadro Multianual de Necesidades, de conformidad con la primera disposición complementaria transitoria, así como emitir disposiciones para las entidades contratantes que no se encuentren bajo el ámbito de la aplicación de la Directiva para la programación multianual de bienes, servicios y obras, de acuerdo con la tercera disposición complementaria final del reglamento de la Ley número 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante el Decreto Supremo número 009-2025 EF. Artículo 2. Base legal. A. Decreto Legislativo número 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento. B. Ley número 32069, Ley General de Contrataciones Públicas en adelante la ley. C. Decreto Supremo número 009-2025 EF, que aprueba el reglamento de la Ley número 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante el reglamento. D. Decreto Supremo número 217-2019-EF, que aprueba el reglamento del Decreto Legislativo número 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento. Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias, complementarias y conexas de ser el caso. Artículo 3. Ámbito de aplicación. La presente directiva es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades contratantes establecidas en el artículo 3 de la Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas. Artículo 4. Acrónimos. Para efectos de la presente directiva se emplean los siguientes acrónimos: A. CMN, Cuadro Multianual de Necesidades. D. DEC, BDS, Dependencia Encargada de las Contrataciones. C. DGA, Dirección General de Abastecimiento. D. PAC, Plan Anual de Contrataciones. E. PIA, Presupuesto Institucional de Apertura. F. PMBCO, Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras. G. SNA, Sistema Nacional de Abastecimiento. H. SEACE, Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado. Y Pladicoc, Plataforma Digital para las Contrataciones Públicas. Artículo 5. Plan Anual de Contrataciones. El PAC es una herramienta que permite programar, ejecutar y evaluar las contrataciones registradas en el CMN de las entidades contratantes. Capítulo 2. Elaboración del PAC. Artículo 6. De los insumos para la elaboración del PAC. 6.1. Las entidades contratantes realizan el registro de sus necesidades de bienes, servicios y obras de acuerdo con lo previsto en la Directiva número 0005-2021-EF/54.01, Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, aprobada mediante Resolución Directoral número 009-2021-EF-54.01, en adelante la Directiva para la PMBCO o norma que la sustituya, cuyo producto es el CMN, el cual es insumo para la formulación del PAC. 6.2. Las entidades contratantes que no se encuentran bajo el ámbito de la Directiva para la PMBCO elaboran su CMN o el que haga sus veces de conformidad con lo regulado para la programación multianual de sus necesidades de bienes, servicios y obras en atención a lo establecido en la Directiva para la PMBCO.
6.3. Para la elaboración del PAC, la DEC agrupa las necesidades de la entidad contratante previstas en el CMN aprobado en objetos contractuales, asignando el procedimiento de selección con modalidad o sin modalidad o la modalidad de contratación pública eficiente respectiva de conformidad con el formato PAC que apruebe el OS para tal efecto. 6.4. La cuantía de las contrataciones que se incluyen en el PAC corresponde a la sumatoria de los costos de las necesidades previstas en el CMN aprobado de la entidad contratante según corresponda, luego de haberse realizado el agrupamiento señalado en el numeral precedente. 6.5. La elaboración del PAC por parte de la DEC, al igual que el CMN aprobado, debe estar sujeto al PIA de la entidad contratante. Artículo 7 del contenido del PAC. 7.1. En el PAC se incluyen todas las contrataciones que realiza la entidad contratante bajo el ámbito de aplicación de la ley y el reglamento, con excepción de los contratos menores según el siguiente detalle. A. Todos los procedimientos de selección competitivos y no competitivos que se convocan durante el ejercicio presupuestal, incluyendo el detalle del ítem, según corresponde a su modalidad, la descripción del objeto contratar, la cuantía de la contratación y el mes estimado de convocatoria. B. Las modalidades de la contratación pública eficiente correspondiente a compra corporativa, compra centralizada y compra por encargo. C. Los procedimientos de selección que fueron declarados desiertos o nulos y siempre que persiste la necesidad y se cuente con el presupuesto respectivo. En los casos de los procedimientos de selección según relación de ítems o paquetes, la inclusión en el PAC solo aplicará para los ítems o paquetes declarados desiertos o nulos según corresponda. D. Las contrataciones de bienes y servicios incluidos en el catálogo electrónico de acuerdo marco, salvo que el monto de la contratación corresponda a un contrato menor. 7.2. Adicionalmente, incluye las siguientes contrataciones. A. Las contrataciones previstas en el literal F, J, L, N y O del numeral 7.1 del artículo 7 de la ley. B. Las contrataciones que se sujeten a regímenes especiales de contratación de corresponder. 7.3. Los procedimientos de selección no competitivos correspondientes a las contrataciones de bienes, servicios u obras realizadas por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los componentes del Sistema de Inteligencia Nacional, SINA, que hayan sido declarados de carácter secreto, secreto militar o por razones de orden interno, están exceptuadas de su difusión en el SEACE de la PLADICOC, mas no de su registro. Capítulo 3. Aprobación y ejecución del Plan Anual de Contrataciones. Artículo 8. De la aprobación del PAC. 8.1. Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la aprobación del PIA y con el CMN aprobado, la Autoridad de Gestión Administrativa o a quien ésta delegue aprueba el PAC formulado por la DEC mediante la suscripción del formato PAC correspondiente que emite el OS. 8.2. En el caso de las entidades contratantes que se encuentren dentro del ámbito de la directiva para la PMBCO, esta aprobación puede realizarse de manera conjunta a la aprobación del CMN en los formatos que corresponda. Artículo 9. Del registro y publicación del PAC. 9.1. La DEC registra y publica el PAC en el SEACE de la PLADICOC usando el Catálogo Único de Bienes, Servicios y Obras CUCSO del referido sistema. Asimismo, publica el formato PAC en la sede digital de la entidad contratante en caso cuente con ella en un plazo no mayor a 5 días hábiles de aprobado, conforme a las disposiciones operativas que emita el OS. 9.2. La información del PAC registrada y publicada en el SEACE de la PLADICOC por las entidades contratantes está sujeta a responsabilidades legales correspondientes. El SEACE de la PLADICOC no verifica ni aprueba la legalidad de los actos y actuaciones expedidos
por la entidad contratante, siendo ésta la responsable de velar por que estos se sujeten a normativa vigente. Artículo 10. De la ejecución del PAC. 10.1. La DEC es responsable de adoptar las acciones necesarias para el cumplimiento de la ejecución del PAC en las fechas previstas. 10.2. No es requisito para convocar un procedimiento de selección que se encuentre previsto en el PAC, sin perjuicio de ello la necesidad si debe estar prevista en el CMN aprobado y sus modificatorias, conforme a las disposiciones previstas en la Directiva para la PMBCO. 10.3. El PAC no puede ser modificado durante el año para incluir o excluir procedimientos de selección o contrataciones. 10.4. En caso no persista la necesidad, el procedimiento de selección se considera como no convocado sin perjuicio de las acciones que correspondan en el marco de la Directiva para la PMBCO. Artículo 11. De las contrataciones no programadas en el PAC. Durante cualquier momento del año fiscal, en caso la entidad contratante convoque un procedimiento de selección o efectúe una contratación que no se encuentra en el PAC aprobado, el CIACE de la PLADICOC las agrega automáticamente en el PAC en calidad de contratación no programada, sin que ello constituya una modificación al PAC. Capítulo 4. Seguimiento y evaluación del Plan Anual de Contrataciones. Artículo 12. Del seguimiento del PAC. 12.1. La DEC es responsable del seguimiento de la ejecución del PAC, debiendo verificar sus avances e identificar alertas tempranas sobre riesgos que afecten su cumplimiento, lo cual debe ser reportado bajo responsabilidad a la autoridad de la gestión administrativa los primeros días hábiles de los meses de abril, julio y octubre, a fin de que ésta tome las medidas correspondientes para mitigar los riesgos de incumplimiento a la ejecución del PAC, de ser el caso. 12.2. La DEC identifica en su reporte el estado de cada una de las contrataciones previstas en el PAC, así como los riesgos detectados en el avance de la ejecución, incluyendo propuestas de acciones preventivas para cumplir la finalidad pública de las contrataciones de forma oportuna. Artículo 13 de la evaluación del PAC. 13.1. La evaluación del PAC es parte del proceso de mejora de la gestión de adquisiciones en las entidades contratantes y coadyuva al desempeño de los compradores públicos en el marco de la profesionalización. 13.2. La evaluación del PAC de todas las entidades contratantes es realizada por la DGA y publicada en el CIACE de la PLADICOC en el primer trimestre del siguiente ejercicio presupuestal, con base en el PAC aprobado al inicio del año fiscal. 13.3. La evaluación del PAC se efectúa con base a los 5 indicadores. Tabla 1. Indicadores para la evaluación del PAC. Tipos: programación de los procedimientos de selección, anexo número 1, nombre del indicador 1, porcentaje de contrataciones convocadas sobre el total de contrataciones programadas. Programación de los procedimientos de selección. 2. Porcentaje de contrataciones convocadas sobre el total de contrataciones programadas y no programadas. Oportunidad de convocatoria de los procedimientos de selección, anexo 3, porcentaje de contrataciones programadas convocadas a más tardar el mes previsto sobre el total de contrataciones programadas convocadas. Nivel de eficacia en los procedimientos de selección, anexo 4, porcentaje de contrataciones contratadas sobre el total de contrataciones programadas convocadas. Y nivel de eficacia de los procedimientos de selección, porcentaje de contrataciones contratadas sobre el total de contrataciones programadas y no programadas convocadas. Periodo de evaluación, año fiscal en curso y publicación de la medición, primer trimestre del siguiente ejercicio presupuestal. Artículo 14. Acciones correctivas para la ejecución del PAC.
La DEC de la entidad contratante que obtenga una calificación deficiente elabora un informe proponiendo las acciones correctivas necesarias para mejorar la programación de sus contrataciones, identificando las causas del bajo nivel de programación, así como las oportunidades de mejora, el cual es remitido a la autoridad de la gestión administrativa para su implementación. Este informe no tiene como objetivo efectuar un deslinde de responsabilidades, sino optimizar la gestión interna de la entidad contratante. Anexos a la Directiva número 002-2025-EF/54.01, anexo número 1, nombre del indicador, porcentaje de contrataciones convocadas sobre el total de contrataciones programadas. Justificación. En el marco del capítulo 4, seguimiento y evaluación del Plan Anual de Contrataciones de la Directiva 0002-2025-EF/54.01, directiva que establece disposiciones para la elaboración del Plan Anual de Contrataciones, resulta pertinente evaluar el PAC como parte del proceso de mejora de la gestión de adquisiciones en las entidades contratantes. Este indicador permitirá hacer visible la programación de las contrataciones en las entidades contratantes establecidas en el artículo 3 de la Ley número 32069, Ley General de Contrataciones Públicas. Al asegurar que las contrataciones se convoquen conforme a lo programado, aumenta la probabilidad que éstas se adjudiquen durante el año, contribuyendo con ello a un uso eficiente y equilibrado de los recursos públicos, además de facilitar una gestión ordenada de los bienes, servicios y obras necesarios para que las entidades cumplan con sus metas y objetivos y de esta manera atiendan oportunamente las necesidades de la población. Responsable de la medición del indicador, Ministerio de Economía y Finanzas, MEF, a través de la Dirección General de Abastecimiento, DGA. Ámbito de control, resultado, dimensión del desempeño, eficacia, alcance geográfico nacional, unidad de medida, porcentaje, sentido esperado del indicador ascendente, frecuencia de medición anual. Fórmula es la programación del PAC con la sumatoria de contrataciones programadas convocadas por la entidad en el año sobre las contrataciones programadas por la entidad en el año por 100. Método de cálculo, donde contrataciones convocadas incluyen los procedimientos de selección con excepción de los contratos menores, las modalidades de contratación pública eficiente correspondiente a compra corporativa, compra centralizada y compra por encargo, las contrataciones de bienes y servicios incluidos en el catálogo electrónico de acuerdo marco, salvo que el monto de la contratación corresponda a un contrato menor. Además, se considera N el número total de contrataciones programadas en el PAC aprobado al inicio del año fiscal T que fueron convocadas en dicho año por la entidad E. M, el número total de contrataciones programadas en el PAC aprobado al inicio del año fiscal por la entidad E. Se debe tener en cuenta lo siguiente para el cálculo del indicador. Se consideran las contrataciones registradas en el PAC aprobado al inicio del año fiscal T por la entidad y dentro de los 15 días hábiles a la aprobación del PIA, cuya publicación se realiza hasta los 5 días hábiles de aprobado. Precisiones técnicas para el numerador. Cada contratación realizada vía procedimiento de selección se contabiliza en función de su código proceso inicial, es decir, si un proceso se convoca más de una vez, solo se contabiliza la primera convocatoria del año fiscal en curso, sin importar si posteriormente fue declarado nulo o desierto. En el caso de las contrataciones realizadas a través del catálogo electrónico de acuerdo marco, se consideran como contrataciones programadas convocadas aquellas que hayan emitido una solicitud de cotización. Para el denominador, se contabiliza todas las contrataciones programadas en el PAC aprobado al inicio del año fiscal T por la entidad E. Supuestos del indicador. Se asume que la entidad E
ha realizado una buena programación y por ende su necesidad no cambia durante el año fiscal T. Se asume que la entidad E ha realizado una buena programación con el presupuesto institucional de apertura, priorizando las contrataciones de mayor importancia para el cumplimiento de sus metas y objetivos. Limitaciones del indicador. Los insumos para el cálculo del indicador dependen de la información que registran de manera oportuna las entidades públicas en el SEACE de la PLADICOC. Fuente y bases de datos. Fuente MEP, organismo especializado para las contrataciones públicas, OS, base de datos SEACE de la PLADICOC. Anexo número 2. Nombre del indicador, porcentaje de contrataciones convocadas sobre el total de contrataciones programadas y no programadas. Justificación. En el marco del capítulo 4, seguimiento y evaluación del Plan Anual de Contrataciones de la Directiva número 002-2025-EF/54.01, directiva que establece disposiciones para la elaboración del Plan Anual de Contrataciones PAC, resulta pertinente evaluar el PAC como parte del proceso de mejora de gestión de adquisiciones en las entidades contratantes. Este indicador permitirá hacer visible la eficacia en la convocatoria de las contrataciones programadas y no programadas de las entidades contratantes establecidas en el artículo 3 de la Ley número 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, al asegurar que las contrataciones se convoquen, la probabilidad de que se adjudiquen durante el año aumenta, contribuyendo con ello a que las entidades cumplan con sus metas y objetivos y de esta manera atiendan oportunamente las necesidades de la población. Responsable de la medición del indicador, Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Abastecimiento, ámbito de control, resultado, dimensión de desempeño, eficacia, alcance geográfico nacional, unidad de medida, porcentaje, sentido esperado del indicador ascendente y frecuencia de medición anual. Fórmula, programación del PAC, no PAC, sumatoria de las contrataciones convocadas por la entidad en el año T sobre la sumatoria de las contrataciones programadas y no programadas por la entidad en el año T por 100. Método de cálculo donde las contrataciones convocadas incluyen los procedimientos de selección, con excepción de los contratos menores, las modalidades de la contratación pública eficiente correspondientes a la compra corporativa, compra centralizada y compra por encargo, las contrataciones de bienes y servicios incluidos en el catálogo electrónico de acuerdo marco, salvo que el monto de la contratación corresponda a un contrato menor. Además, se considera N más P el número total de contrataciones que fueron convocados en el año T por la entidad E, donde N es el número total de contrataciones programadas en el PAC aprobado al inicio del año fiscal T, que fueron convocados en dicho año T por la entidad E, y P es el número total de contrataciones no programadas en el PAC en dicho año fiscal. M más O igual es el número total de contrataciones en el año T por la entidad E, donde M es el número total de contrataciones programadas en el PAC aprobado al inicio del año fiscal T por la entidad E, y O es el número total de contrataciones no programadas por la entidad E en dicho año fiscal. Precisiones técnicas. Se deben tener en cuenta lo siguiente. Para el cálculo del indicador se considera todas las contrataciones del año fiscal T, incluyendo contrataciones registradas en el PAC, aprobado al inicio del año fiscal T por la entidad dentro de los 15 días hábiles a la aprobación del PIA y publicado hasta los 5 días hábiles de aprobado. Contrataciones no programadas en el PAC aprobado al inicio del año fiscal.
Para el numerador, cada contratación realizada vía procedimiento de selección se contabiliza en función de su código proceso inicial, es decir, si un proceso se convoca más de una vez, solo se contabiliza la primera convocatoria del año fiscal en curso, sin importar si posteriormente fue declarado nulo o desierto. En el caso de las contrataciones realizadas a través del catálogo electrónico de acuerdo marco, se consideran como contrataciones programadas convocadas aquellas que hayan emitido una solicitud de cotización. Para el denominador se contabiliza todas las contrataciones programadas por la entidad E en el PAC aprobado al inicio del año fiscal T y las no programadas por la entidad E en el PAC de dicho año fiscal. Supuesto del indicador. Se asume que las entidades realizan una buena programación, por tanto la cantidad de procedimiento de selección no programado debe ser mínima y estar asociada a la falta de presupuesto asignado a las entidades al inicio del año. Se asume que la entidad dada la asignación presupuestal del inicio del año ha priorizado las contrataciones de mayor importancia para el cumplimiento de sus metas y objetivos. Limitaciones del indicador. Los insumos para el cálculo del indicador dependen de la información que registren de manera oportuna las entidades públicas en el SIACE de la PLADICOC. Fuente y base de datos. Fuente MEF, organismo especializado de las contrataciones públicas, OS. Base de datos SIACE de la PLADICOC. Anexo número 3. Nombre del indicador, porcentaje de contrataciones programadas convocadas a más tardar en el mes previsto sobre el total de contrataciones programadas convocadas. Justificación. En el marco del capítulo 4, seguimiento y evaluación del Plan Anual de Contrataciones de la Directiva número 0002-2025-EF 54.01, directiva que establece disposiciones para la elaboración del Plan Anual de Contrataciones, resulta pertinente evaluar el PAC como parte del proceso de mejora de la gestión de adquisiciones en las entidades contratantes. Este indicador permitirá hacer visible la eficacia en la oportunidad de convocar las contrataciones programadas según el mes previsto para hacerlo en las entidades contratantes establecidas en el artículo 3 de la Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas. Es decir, mediante este indicador se podrá medir el cumplimiento de los plazos establecidos en la programación de las contrataciones, asegurando que los procesos se convoquen dentro del tiempo previsto. Su análisis contribuye a medir la oportunidad de las convocatorias que realizan las entidades para la contratación de bienes, servicios y obras, lo cual se traduce en una planificación eficiente, minimizando retrasos que puedan afectar la atención de las necesidades y el cumplimiento de sus objetivos y a través de ello las necesidades de la población. Responsable de la medición del indicador, Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Abastecimiento, DGA, ámbito de control, resultado, dimensión de desempeño, eficacia, alcance geográfico nacional, unidad de medida, porcentaje, sentido esperado del indicador ascendente y frecuencia de medición anual. La fórmula donde la programación del PAC en los meses es la sumatoria de contrataciones programadas convocadas a más tardar en el mes previsto por la entidad en el año T sobre las contrataciones convocadas por la entidad en el año T por 100. Método de cálculo donde las contrataciones convocadas incluyen los procedimientos de selección con excepciones de los contratos menores. Las modalidades de contratación pública eficiente correspondiente a compra corporativa, compra centralizada y compra por encargo. Las contrataciones de bienes y servicios incluidos en el catálogo de acuerdo marco, salvo que el monto de la contratación corresponda a un contrato menor. Además, se considera Q el número total de contrataciones programadas en el PAC aprobado al inicio del año fiscal T que fueron convocados a más tardar el mes previsto del año T con la entidad E.
M igual el número total de contrataciones programadas en el PAC aprobado al inicio del año fiscal T por la entidad E y que fueron convocados en dicho año T por la entidad E. Precisiones técnicas: se debe tener en cuenta lo siguiente: para el cálculo de indicador se considera las contrataciones registradas en el PAC aprobado al inicio del año fiscal T por la entidad dentro de los 15 días hábiles a la aprobación del PIA y publicada hasta los 5 días hábiles de aprobado. Para el numerador, cada contratación realizada vía procedimiento de selección se contabiliza en función de su código proceso inicial, es decir, si un proceso se convoca más de una vez, solo se contabiliza la primera convocatoria del año fiscal en curso, sin importar si posteriormente fue declarado nulo o desierto. En el caso de las contrataciones realizadas a través del catálogo electrónico de acuerdo marco, se consideran como contrataciones programadas convocadas aquellas que se hayan emitido una solicitud de cotización. Para el denominador se contabiliza todas las contrataciones programadas en el PAC aprobado al inicio del año fiscal T. Supuestos del indicador: se asume que las entidades realizan una buena programación, por tanto la cantidad de procedimiento de selección no programadas debe ser mínima y estar asociada a la falta de presupuesto asignado a las entidades al inicio del año. Se asume que las entidades programan en el mes en el que realizan la convocatoria, ponderando los riesgos asociados al procedimiento de selección y al ítem a contratar. Limitaciones del indicador: los insumos para el cálculo del indicador dependen de la información que registren de manera oportuna las entidades públicas en el CIACE de la PLADICOP. En ciertos procedimientos, como por ejemplo compras corporativas y compra por encargo, el mes previsto para la convocatoria no depende únicamente de la entidad, sino de la entidad encargada y de las otras entidades participantes. En caso de los fenómenos naturales, emergencias sanitarias u otros eventos imprevistos, la entidad no puede prever la necesidad de priorizar sus estrategias para atender dichas situaciones. Asimismo, la respuesta de los proveedores durante la etapa de interacción con el mercado podría exceder el tiempo estimado por la entidad, lo que indica que dicho plazo no estaría bajo su control. Fuentes y bases de datos: fuente MEF, Organismo Especializado de las Contrataciones Públicas, OS. Base de datos CIACE de la PLADICOP. Anexo número 4. Nombre del indicador: porcentaje de contrataciones contratadas sobre el total de contrataciones programadas convocadas. Justificación: en el marco del capítulo 4, seguimiento y evaluación del Plan Anual de Contrataciones de la Directiva número 002-2025-EF/54.01, directiva que establece disposiciones para la elaboración del Plan Anual de Contrataciones PAC, resulta pertinente evaluar el PAC como parte del proceso de mejora de la gestión de adquisiciones en las entidades contratantes y coadyuva a la mejora del desempeño de los compradores públicos. Este indicador permitirá hacer visible la eficacia en la contratación de las contrataciones programadas y convocadas por parte de las entidades contratantes establecidas en el artículo 3 de la Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, considerando que la suscripción de los contratos de los procesos programados para la contratación durante el año contribuirá a garantizar el uso razonable y equilibrado de los recursos públicos y permitirá la previsión racional de los bienes, servicios y obras que requieren las entidades públicas para el cumplimiento de metas y objetivos, contribuyendo con ello a entender de manera oportuna las necesidades de la población. Responsable de la medición del indicador: Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Abastecimiento, DGA, ámbito de control. Resultado: dimensión de desempeño, eficacia, alcance geográfico nacional, unidad de medida, porcentaje, sentido esperado del indicador ascendente y frecuencia de medición anual.
Fórmula: contrataciones del PAC. Sumatoria: contrataciones programadas del contrato suscrito por la entidad en el año T sobre las contrataciones programadas convocadas por la entidad en el año T por 100. Método de cálculo donde las contrataciones convocadas incluyen los procedimientos de selección con excepción a los contratos menores, las modalidades de contratación pública eficiente correspondiente a la compra corporativa, compra centralizada y compra por encargo, las contrataciones de bienes y servicios incluidos en el catálogo electrónico de acuerdo marco, salvo que el monto de la contratación corresponda a un contrato menor. Además, se considera que R es el número total de contrataciones programadas en el PAC aprobado al inicio del año fiscal T, que fueron convocadas en dicho año y que cuentan con contrato suscrito en dicho año por la entidad E. M, el número total de contrataciones programadas en el PAC aprobado al inicio del año fiscal T por la entidad E y que fueron convocados en dicho año T por la entidad E. Se debe tener en cuenta lo siguiente: para el cálculo del indicador se considera las contrataciones registradas en el PAC aprobado al inicio del año fiscal T por la entidad dentro de los 15 días hábiles de aprobación del PIA y publicado hasta los 5 días hábiles de aprobado. Precisiones técnicas: para el numerador se considera como contrataciones con contrato suscrito en el año T a aquellos procedimientos de selección con la buena pro consentida y perfeccionamiento del contrato. En el caso de las contrataciones realizadas a través del catálogo electrónico de acuerdo marco, se considerarán las contrataciones que cuenten con el orden de compra. Para el denominador se contabiliza todas las contrataciones programadas en el PAC aprobado al inicio del año fiscal T por la entidad y que hayan sido convocadas en dicho año. En el caso de las contrataciones realizadas a través del catálogo electrónico de acuerdo marco, se considerarán como contrataciones programadas convocadas aquellas que hayan emitido una solicitud de cotización. Supuestos del indicador: se asume que la entidad ha realizado una buena programación y por ende su necesidad no cambia durante el año fiscal T. Se asume que la entidad ha realizado una buena programación con el presupuesto institucional asignado, priorizando las contrataciones de mayor importancia para el cumplimiento de sus metas y objetivos. Se asume que las entidades programan ponderando los riesgos asociados al procedimiento de selección y al ítem a contratar. Se asume que las entidades se enfrentan un riesgo similar de no existo en las contrataciones. Limitaciones del indicador: los insumos para el cálculo del indicador dependen de la información que registren de manera oportuna las entidades públicas en el SEACE de la PLADICOC. Fuente y bases de datos. Fuente: MEP, Organismo Especializado de las Contrataciones Públicas, OEC. Base de datos: SEACE de la PLADICOC. Anexo número 5. Nombre del indicador: porcentaje de contrataciones contratadas sobre el total de contrataciones programadas y no programadas convocadas. Justificación: en el marco del capítulo 4, seguimiento y evaluación del plan de contrataciones de la directiva número 0002-2025-EF/54.01, directiva que establece disposiciones para la elaboración del plan anual de contrataciones PAC, resulta pertinente evaluar el PAC como parte del proceso de mejora de gestión de adquisiciones en las entidades contratantes y coadyuva a la mejora del desempeño de los compradores públicos. Justificación: este indicador permite hacer visible la eficacia en la contratación de las contrataciones programadas y no programadas que fueron convocadas por las entidades contratantes establecidas en el artículo 3 de la Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas. Específicamente permitirá medir cuántas de las contrataciones convocadas, independientemente de si fueron programadas o no,
culminan en una adjudicación y consentimiento efectivos. Su análisis contribuirá a garantizar el uso razonable y el equilibrado de los recursos públicos y permitirá la previsión racional de los bienes, servicios y obras que requieren las entidades públicas para el cumplimiento de metas y objetivos, contribuyendo con ello a atender de manera oportuna las necesidades de la población. Responsable de la medición del indicador, Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Abastecimiento, DGA, ámbito de control, resultado, dimensión de desempeño, eficacia, alcance geográfico nacional, unidad de medida, porcentaje, sentido esperado del indicador ascendente y frecuencia de medición anual. Fórmula: número de contrataciones programadas y no programadas con contrato suscrito por la entidad en el año T sobre la sumatoria de contrataciones programadas y no programadas convocadas por la entidad en el año T por 100. El método de cálculo, donde las contrataciones convocadas incluyen los procedimientos de selección con excepción de los contratos menores. Las modalidades de la contratación pública eficiente correspondiente a compra corporativa, compra centralizada y compra por encargo. Las contrataciones de bienes y servicios incluidas en el catálogo electrónico de acuerdo marco, salvo que el monto de la contratación corresponda a un contrato menor. Además, se considera que R más S, el número total de contrataciones con contrato suscrito en el año D por la entidad, donde R es el número total de contrataciones programadas en el PAC, aprobado al inicio del año fiscal T y convocados, mientras que S es el número total de contrataciones no programadas en el PAC, aprobado al inicio del año fiscal, que también fueron convocados. N más P igual es el número total de contrataciones que fueron convocados en el año T por la entidad E, donde N es el número total de contrataciones programadas en el PAC aprobado al inicio del año fiscal. TIP es el número total de contrataciones no programadas en el PAC en dicho año. Precisiones técnicas: se debe tener en cuenta lo siguiente. Para el cálculo del indicador se considera todas las contrataciones del año fiscal T, incluyendo contrataciones registradas en el PAC aprobado al inicio del año fiscal T por la entidad dentro de los 15 días hábiles de aprobado el PIA y publicado hasta los 5 días hábiles de aprobado. Contrataciones no programadas en el PAC aprobado. Para el numerador se considera procedimientos de selección con contrato suscrito en el año T a aquellos procedimientos de selección con la buena pro consentida y la firma del contrato. En el caso de las contrataciones realizadas a través del catálogo electrónico de acuerdo marco, se consideran las contrataciones que cuenten con orden de compra. Para el denominador se contabiliza todas las contrataciones programadas en el PAC aprobado al inicio del año fiscal T y las no programadas por la entidad en el PAC de dicho año que hayan sido convocados en el mismo año. En el caso de las contrataciones realizadas a través del catálogo electrónico de acuerdo marco, se consideran como contrataciones programadas convocadas aquellas que hayan emitido una solicitud de cotización. Supuestos del indicador. Se asume que la entidad ha realizado una buena programación y por ende su necesidad no cambia durante el año fiscal T. Se asume que la entidad ha realizado una buena programación con el presupuesto institucional asignado, priorizando las contrataciones de mayor importancia para el cumplimiento de sus metas y objetivos. Se asume que las entidades programan ponderando los riesgos asociados al procedimiento de selección y al ítem a contratar. Se asume que las entidades enfrentan un riesgo similar de no existo en la suscripción de los contratos. No obstante, para cada entidad se asume que las contrataciones programadas tienen mayor probabilidad de éxito que aquellas que no fueron programadas. Limitaciones del indicador. Los insumos para el cálculo del indicador dependen de la información que registran de manera oportuna las entidades públicas en el SEACE de la Pladicoc. Fuente y base de datos.
Fuente MEF, Organismos Especializados para las Contrataciones Públicas OS, base de datos SIACE de la Pladicop.